La mejor del mundo porque tengo 5. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. En unos momentos vamos a iniciar. Solo esperamos que terminen de unirse los participantes. De verdad, créanme que como yo lo he dicho, yo aprendí mucho en el canal y agradezco aquí públicamente a donde va. Cuando vos te toque, Max, llegar a la Universidad Católica. ¿Sabes qué? ¿Sabes lo principal de la... Buenas tardes, les pedimos a todos por favor que si pueden poner su audio en silencio.
Híjole, qué montón, 140. Ok, muy buenos días a todos. Iniciativa sí que les da la bienvenida y damos por iniciado este webinar en el cual se hablará de un tema muy importante para nuestra sociedad actual, como lo es la codependencia emocional. Y para profundizar en este tema, tenemos el honor de contar con la presencia de la licenciada Ethel Maldonado Molina. Ella es psicóloga, fisioterapeuta y técnica en terapia funcional. Así que le damos la bienvenida y la palabra a la licenciada. Bien, bueno, muchas gracias por esta invitación, iniciativa sí, que es un gusto estar con todos y todas en este webinar presentes y esperando que también pues lo que hablemos hoy sea un poquitín de algo que nos deje reflexionando y también mejorar nuestra salud mental, porque al final eso es lo que buscamos con este tipo de actividades. Que habían pues todos este grupo con esta iniciativa, están queriendo compartir, ¿no? Muchas cosas relacionadas con la salud mental y que a la larga sabemos que después de la pandemia o de ese momento tan crítico, aunque dicen que todavía seguimos en pandemia y que ya vamos pasando a otras etapas, tenemos que cuidar más nuestra salud mental y hemos visto que es muy importante el cuidar nuestra salud mental. ¿Y qué es nuestra salud mental si no tenemos amistades, si no tenemos pareja, o si no tenemos familia, si no tenemos compañeros de trabajo, compañeros de colegio, compañeros de universidad en general? Todas esas personas que nos acompañan en el día a día y que de cualquier forma estamos teniendo una relación con ellos. Así que de primera mano les voy a pedir, veo que se han contestado bastantes personas, voy a pedir que llenen los que puedan, se les ha compartido un enlace de una pequeñita encuesta porque me interesa mucho saber quiénes nos acompañan o por lo menos en qué edades están y cuál ha sido ese interés de estar en esta charla o conferencia que pues es dar un poquito esas pinceladas para este tema, porque es un tema muy amplio, definitivamente no vamos a poder abordar muchas cosas, pero vamos a tratar de poder contestar también a sus preguntas a la larga, eso es lo que quiero. Voy a tratar de poder condensar la información y si hay preguntas también después, vayan haciéndolas a través del chat, no hay ningún problema. Yo voy a ir pendiente también de eso. Pues miremos qué cosas son también las que cada uno de ustedes va a reflexionar sobre este tema
tan importante. Estar aquí no tiene nada de malo. Ay, es que soy codependiente, o de repente es que, ay, no, es que como conozco a alguien, ¿verdad? La verdad es que la dependencia emocional es necesaria. Todos tenemos una dependencia emocional con nuestros familiares, con nuestra mamá, con nuestro papá, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestro novio, novia, pareja en general. Y es saludable establecer un vínculo pues de ese vínculo en sí de como pues emocional, pero también afectivo, ¿no? Es muy necesario para las relaciones interpersonales en general. Entonces hoy quisiera compartirles, ya veo que me han contestado bastantes acá, voy viendo que van cayendo las respuestas y eso es interesante. Y voy a compartirles un poco pues esos resultados que estamos teniendo ahorita, ¿verdad? Vamos viendo, ya están viendo la encuesta, los gráficos. Vamos, 87 personas, pueden seguir contestando. Ok, perfecto, excelente. Entonces vamos viendo ahí que quienes nos acompañan un poquito más son personas, bueno, miren, en el rango de 40 años, entre 36 y 40 años está la mayor parte de las personas. Tenemos un gran porcentaje, bueno, un porcentaje también importante en lo que son de 15 a 20 años y luego siguen los 26 a 30. O sea que podemos decir que los que estamos aquí hoy somos personas, porque yo todavía, bueno, estoy un poquito después de los 40, entro en el rango del color, mejor no le voy a decir, ¿verdad? Pero entro en un rango más allá del anaranjado, pero vemos que tenemos poblaciones realmente de todas las edades y eso es importante que también vayamos viendo cómo podemos ir mejorando. Bien. Bueno, nos acompañan, interesante, ¿verdad? La mayor parte son pues mujeres en su mayoría. Y esto, pues en realidad este tema de codependencia no tiene sexo, ¿verdad? Esto ya lo vamos a ir viendo, aunque sí por algunos rasgos específicos que tenemos, por algunas características específicas, tanto de personalidad y a veces sí de la parte de nuestro sexo, pues podemos tender un poquito más a ciertas conductas, pero realmente ojalá y también los varones también puedan interesarse por estos temas, ¿no? Muy bien, vamos subiendo ahí, ¿ves? Entonces, vamos viendo también que tenemos más estudiantes universitarios, eso pues, esta iniciativa sí que pues es algo también que ha nacido en lo que es el ámbito universitario y es muy interesante que tengamos pues estas características, ¿verdad? Aparte que si vamos viendo, pues tenemos algunos padres de familia ya también y madres de familia que están aquí, muy importante. La codependencia no solo se da con la pareja. Y luego pues tenemos algunos otros rasgos que han sido importantes. La última pregunta que hemos hecho es ¿por qué decidieron entrar en esta conferencia? Y bueno, qué bueno que decidieron únicamente ingresar, ¿verdad? Y que decidieron informarse, decidieron aprender más del tema, pero también hay un porcentaje interesante que nos está refiriendo de que pues uno puede ser que estén en una situación de codependencia o la otra tienen a alguien que está en una situación de codependencia y quién sabe si no es la persona codependiente de mí, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante que vayamos viendo este tipo de información. Me ayuda mucho también para ver pues en qué edades y en qué etapas de la vida pues también nosotros estamos, ¿verdad? Así que sigan llenándola, tenemos bastantes participantes, así que pueden seguirla llenando, esto es muy importante. Bien, vamos a ir entonces ahora sí a la presentación en sí, que les he preparado, que hemos preparado para que pudiésemos pues conversar el día de hoy de este tema, ¿no?
Permítanme, solo voy a compartir aquí, asegurarme que voy a compartir el audio también. Muy bien. Perfecto. Bien. Ya están viendo la presentación en pantalla completa, ¿verdad? Sí. Se puede ver. Ok. Bien, bueno, vamos a empezar entonces a hablar de este tema de codependencia emocional, del cual pues tiene acá para poder Pero ¿cómo salir de esto? un poco No de de la esto, pantalla ¿verdad? completa. Tal vez si me bajan los micrófonos. Micrófono, Si si me lo hacen pueden el favor, apagar. por favor. Hay alguien por ahí que está teniendo problemitas. Bien, entonces, bueno, en este aspecto de las relaciones interpersonales, tenemos, antes de empezar con este tema, propiamente de lo que es la codependencia emocional, tenemos que empezar con algo, ¿verdad? Y partir de donde viene toda esta parte de la codependencia emocional, y es de las relaciones interpersonales. Todos aquí tenemos diferentes relaciones interpersonales, ya sea por la familia, por los amigos, por la universidad, por el trabajo, ¿no? Siempre pues existen esa relación, tiene que haber dos o más personas, lógicamente. Pero lo más importante de las relaciones interpersonales es que no solamente es de llegar, saludar, decir hola, ¿cómo estás? Y trabajar en un proyecto juntos, sino que también se basa en lo que es ese vínculo emocional que generamos o que se desarrolla en una relación interpersonal. Y cuando hablamos de ese vínculo emocional, todos acá que hemos tenido mamá, papá, abuelos, tíos, por cada miembro de nuestra familia, sentimos o tenemos un vínculo emocional. Y a veces ahí se malinterpreta inclusive de que, ay, este es mi hijo preferido o este es mi hermano favorito, ¿sí? Sino que realmente el vínculo emocional que los une es muy diferente al de un hermano con otro, o al de pues una amistad y otra amistad. Entonces, tenemos que entender las relaciones interpersonales desde esa perspectiva también, no solamente de que pues tengo una relación nada más pues de un proyecto, sino que se va creando un vínculo emocional. Y cuando hablo de un vínculo emocional, no estoy hablando de un vínculo afectivo propiamente, es decir, no estoy hablando de un vínculo de que yo tengo que llegar a querer a aquella persona, sino que estoy llegando al punto de que esa persona, pues como sea, va a influir en mí, ¿no? De alguna u otra forma. Permítame que se me apagó la cámara. Entonces, estas relaciones interpersonales por lo general tienden a nutrirnos, ¿sí? Tienden a nutrirnos a lo que es la persona y a todo aquello que vaya en relación. No sé qué está pasando aquí, que me está botando la presentación. Aquí estamos. Ahí está. Pues va a influir al final de cuentas en nuestro carácter y en muchos aspectos de nuestra vida, ¿no? Entonces no podemos dejar de ver una relación interpersonal, no podemos ver, perdón, una relación interpersonal únicamente solo como esa relación superficial. Independientemente tengamos o no confianza con una persona, siempre vamos a generar un vínculo emocional, ya sea porque me cae bien o porque me cae mal, ¿sí? Entonces siempre vamos a tener esa influencia en nosotros. En algunas ocasiones hay relaciones que sí nos nutren completamente como personas, pero hay otras relaciones que no nos nutren y precisamente vamos a hablar, o de eso se trata el día de hoy.
Y cuando hablamos entonces, o antes de empezar a hablar de lo que es la codependencia emocional, tenemos que empezar a hablar de un término muy importante, que es la dependencia relacional, ¿sí? De relaciones, ¿no? De relaciones, en este caso interpersonales. Pero ojo, porque también puede haber una dependencia a veces a cosas, ¿no? Y ahí es donde tenemos que diferenciar en el momento en que estamos ante a un problema de dependencia, también hacia qué se está teniendo esa dependencia. Entonces, cuando sí hablamos de una dependencia relacional, estamos hablando de todos esos comportamientos que tenemos, que son adictivos y que, pues, la matriz es la relación interpersonal. Es hacia esa relación, no solo es a la persona, es hacia la relación, cómo me comporto con la relación, cómo me comporto cuando el otro se enoja, cómo me comporto cuando el otro se pone triste, cómo me comporto cuando estamos juntos, cómo me comporto si me dice algo que no me gusta, cómo me comporto con la gente que está también alrededor de esa persona. Y en fin, todos estos comportamientos también son importantes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esta dependencia relacional en general, como concepto general, hablamos de una característica muy importante, que es una relación donde siempre va a haber, por lo general, un dominante y un dependiente. Alguien que ejerce esa dominación sobre la otra persona y alguien que se somete a ese dominio de la otra persona. Y ojo, porque el dominio no es solamente demandar, ¿sí? Porque a veces entendemos la parte de, como yo mando, ¿sí? Como yo mando, entonces, pues me van a obedecer. No, no solo es en eso, ¿verdad? Sino que la dominación, incluso a veces está la manipulación, están otros comportamientos, el chantaje emocional, por ejemplo, también entra dentro de esta parte de dominación, ¿no? Entonces, acá, en esta relación que ya se vuelve dominante y de sometimiento, pues ya se habla de lo que es eso, ¿no? Dependencia relacional. Como les decía al inicio, la dependencia, pues sí, es mala, pero a veces es deseable. Es decir, que no toda dependencia es mala, porque nos dependemos de alguna forma de otro ser humano, o de una amistad, o de una... No me puedo salir de aquí. Creo que hay mucha interferencia con los micrófonos. Si me ayudan a apagar, por favor. ¿Y cuánto dura? 1 hora. Gracias. Entonces, en toda esta relación, ¿verdad? Pues siempre hay un cierto grado de dependencia. Todos dependemos de alguien, ¿no? Pero ya cuando no se vuelve sana esa dependencia es cuando empezamos también a sufrir o queremos sufrir como el otro sufre o queremos resolverle todos los problemas al otro. Ahí es donde realmente se vuelve una dependencia. Ahora, fíjense que si ustedes se van a mucha literatura, van a encontrar un montón de información y bueno, esto también ya vamos a ver un poco de historia en este sentido, pero pues ahí se han identificado en alguna literatura o referencias que uno puede consultar, pues se hablan de 3 cosas importantes en este aspecto de la dependencia relacional. Uno es la dependencia emocional, la codependencia y la bidependencia. La dependencia emocional es aquel que depende de otra persona en todo, ¿no? No me voy a meter tanto porque sí lo vamos a definir. La codependencia es el tema central de hoy, ¿sí? Y la bidependencia generalmente está relacionada, según algunos autores en la literatura, con ya una sustancia o con algo más aparte de la persona, o sea, de una persona. Entonces,
Podemos centrarnos como en estos 3 conceptos básicos para la charla de hoy y saber dónde estamos ubicados. Porque no todo es codependencia. A veces utilizamos y sabemos que utilizamos los términos muy diferentes, pues incluso hasta en otros países o en la misma cultura, pero sí debemos de entender que hay una diferencia entre lo que es la dependencia emocional y lo que es la codependencia, ¿no? Entonces, en este aspecto, pues hablando de la dependencia bonita y de lo romántico y de algunos pactos incluso de amistad y de pareja o de familias y de hermandad, incluso se dan muchos pactos a veces en este vínculo emocional que se está teniendo con las personas, ¿no? Y hay simbologías, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Que bueno, a quien no le han, en algún momento no le han dado una rosa, por ejemplo, a quien no la ha disecado esa rosa y la ha mantenido ahí por mucho tiempo, o a quien no le han dado algún dije o algo, ¿no? Donde pues, ay, te doy el candadito y te doy la llave del corazón, ¿sí? O de repente los famosos en algún tiempo se hacían pactos de sangre, ¿verdad? Porque eran hermandados, se iban a apoyar, ¿no? Y eso, a través de la historia, ese vínculo emocional entre personas ha sido muy pues importante, ¿no? Para todos, ¿no? Porque es algo que es muy simbólico y que nos ayuda. Y pues a esto quiero remontar un poquito esa historia y tal vez algunos ya lo han escuchado, esta parte de cuál es el origen de los candados del amor, cuáles son esos candados del amor. Entonces para eso los voy a invitar a que miren este video. Si no escuchan el audio, solo me avisan para poderlo programar, pero entendería que ya está todo listo. Este próximo 14 de febrero se celebra el Día del Amor y la Amistad, y es en esta fecha que las parejas acostumbran dejar un candado con sus iniciales asegurado en algún puente, cerca o algún accesorio público para después tirar la llave en algún lago. Pero ¿de dónde surgió esta tradición? Aquí te lo contamos. Esta moda entre los enamorados tomó auge apenas en el siglo XXI en Roma, y existen diversas versiones sobre de dónde nació. Cuenta la leyenda que una joven se enamoró de un muchacho que se convirtió en militar durante la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, mientras estaba en servicio, conoció a otra mujer de la cual se enamoró y entonces le rompió el corazón a la chica que dejó en su pueblo natal. Desde entonces, las jóvenes decidieron proteger sus sentimientos, escribiendo sus iniciales con las de sus enamorados en un candado, para colocarlas en el puente, donde la pareja solía reunirse antes de separarse. Otra versión cuenta que fue iniciativa de una pareja que dejó sus iniciales escritas en el candado, con un mensaje para sellar su amor. Otros cuentan que en realidad se debió a un cerrajero cuyo negocio le estaba pasando mal, así que decidió promocionar su trabajo con un candado en el puente de Milvio. Aunque no está claro el origen de esta moda, hay lugares en Puebla que las personas ya han escogido para sellar su amor. Tal es el caso del puente que atraviesa el lago del Parque Ecológico, en donde se pueden ver cientos de candados con iniciales que los enamorados han dejado. Bien, y viendo esto de los candados del amor, pues es muy interesante porque en algunos países, incluso ya para terminar como dicen el cuento, en algunos países ya los están llegando incluso a prohibir, ¿verdad? Porque lógicamente contaminan el medio ambiente. Pero pues retomando esa simbología, ese sentido que tiene esta tradición que por muchos años se ha ido haciendo en muchos países. Yo he visto que también ya en algunos países de Latinoamérica han empezado a hacer este tipo de actos de amor, ¿no? Independientemente, incluso miraba que habían hasta candados que ponían en honor a una mascota, por ejemplo, que los había acompañado por mucho tiempo, y que hacían ese candado, ponían ese candado en honor a esa mascota, diciendo, bueno, que siempre se iba a recordar y que su amor siempre iba a estar ahí, en la del dueño, ¿verdad? Como tal, pues uno dice qué bonitas estas tradiciones o esta simbología, y hay gente que ha ido incluso y se casa en este tipo de lugares para poder poner su candado después, o después de ciertas promesas van y hacen este ritual, ¿no? Que es cerrar ese candado y tirar la llave al río. Dejando a un lado toda la parte ambientalista, me voy a centrar en la parte en sí
de lo que es el sentido afectivo y ese vínculo que estamos teniendo precisamente con la otra persona o con otras personas. Pues qué bonito, ¿verdad? Hacer este acto. Pero cuando ya, si vimos o escuchamos bien la historia, cuando ya esta persona, ¿verdad? Empieza a rompen esa relación, también está eso como hasta dónde pudimos llegar, que supuestamente afirmamos nuestro amor o nuestro afecto y de repente todo se destruye por algún tipo de problema. Y a veces el problema es la codependencia o es la dependencia emocional. Porque esta simbología puede llevar incluso a muchos a sentirse traicionados o diferentes emociones, ¿no? Pueden llegar a sentir diferentes cosas. Y en este sentido, si una persona se obsesiona con algo así, pero es que yo fui a poner el candado y mira todo lo que hice por ti, ¿verdad? O mira todo lo que hemos pasado y allá está ese símbolo, ese candado y la llave, ya no te podés ir de mi lado porque nosotros hicimos ese pacto y la llave se perdió en el río, ¿no? Y empieza esa parte ya no tan saludable y ya bastante manipulativa, ¿sí? O de repente pensar en que no podemos ser felices si el otro no está ahí. Mañana se van a ir caminando, Ken. Sí, porque la El audio, por favor. El audio, por favor, si me hacen el favor. Gracias. Entonces, en ese aspecto es bien importante, ¿verdad? Que también vayamos teniendo un poquito de ver hasta dónde van a llegar estas cosas. Yo no digo de que es malo hacer este tipo de cosas, ¿no? Sino que también tenemos que estar muy atentos hacia dónde nosotros vamos con una relación, independientemente de la relación que sea, ¿verdad? Ok, entonces, por consiguiente, vamos entonces a definir para entender bien el tema y hacia dónde vamos a estar. Y es precisamente, primero, definir lo que es la dependencia emocional de esas tres componentes que yo les dije al inicio, ¿no? Uno, pues esta dependencia emocional es precisamente el dependiente, ¿no? El que es más sumiso, el que tiene esa necesidad de estar cerca de otra persona. Pero también es importante que exista una personalidad, o sea, que la otra persona tenga una personalidad más hacia el dominio, hacia ser más narcisista, yo lo puedo todo, yo hago aquí, y esa egolatría. ¿Ok? Entonces, el que es dependiente necesita desmedidamente de esa otra persona, que lógicamente lo domina, ¿sí? Al que es dependiente, pero al mismo tiempo hay un grado de superioridad en lo que es en la otra persona, ¿no? Y esto, pues a veces también, ¿no? Aquí tenemos casos en donde hay, por ejemplo, un caso muy común de dependencia emocional es cuando hay violencia hacia una de las partes, ¿no? De una pareja, o hacia el padre con el hijo con el padre, porque pues padre o madre, ¿no? Se da en todos niveles, puede haber una dependencia emocional. Y aquí tenemos que empezar a detectar algunos rasgos porque pues también se puede ir mejorando toda esta dependencia emocional. La persona que es dependiente emocional siente que no puede con la otra persona. Y bueno, aparte de generar culpas, de generar también esa baja autoestima, hasta incluso sentimientos de inutilidad o de que no es importante para la otra persona o para los demás. Y que aparte necesita de la otra persona para poder vivir. Sin la otra persona
se sienten como que no saben. De solo imaginar que no van a estar con la otra persona, se crea un caos en su estado emocional y en su mente. Ansiedades, ataques de pánico, depresiones, ¿sí? Y empieza como un círculo también emocional bastante fuerte, ¿no? Entonces, en este aspecto, pues, en la dependencia emocional, tenemos que tener bien claro qué es, ¿no? Ahora sí vamos a aterrizar un poco más a la codependencia. Ya la codependencia, la persona es adicta a que otros dependan de ella. Ese es el rasgo primordial. Es decir, necesita que la otra persona dependa de ella. Y podemos ser dependientes codependientes con varias personas, sí. Porque eso también tiene mucho que ver con la personalidad. Si soy una persona que tiendo a servir más a los del área de la salud, a los psicólogos o a los médicos, a veces nos puede pasar esto en nuestra vida profesional, por ejemplo, o las carreras en las cuales se ayuda mucho a las otras personas, de repente podemos empezar a tener algún tipo de estos rasgos, ¿no? Y por eso hay que andar muy pendiente de esto, ¿verdad? Pero siempre el otro rasgo o componente importante es eso, ¿no? Que siempre se quiere o se siente la necesidad de ayudar a la otra persona y de preocuparse porque todo el mundo esté bien, ¿verdad? Aquí vemos, por ejemplo, un videito que está ahí repitiéndose. Esto puede pasar mucho con las personas con discapacidad, las personas que tienen alguna condición de enfermedad crónica, las personas que tienen algún tipo de necesidad de cuidado, ¿no? De que necesitan que se le cuide. Por ejemplo, los niños. Entonces la codependencia también se puede dar de una madre a sus hijos, porque se vuelven que solo sus hijos y esa cuestión de querer ayudarle siempre y preocuparse porque todo esté bien, que llegan a un punto de pasar el límite de la dependencia sana de un vínculo afectivo entre madre e hijo a algo que ya se vuelve la famosa palabra que nos gusta usar mucho, tóxico, ¿verdad? Pero realmente la codependencia va mucho más allá de la toxicidad, ¿sí? Como tal. Y así como esta característica es bien importante, que es ese adicto, ¿no? Hacia esa dependencia, que el otro dependa, es una actitud y se vuelve obsesiva y compulsiva. O sea, no puede ver a la otra persona medio llorar porque ella está queriendo abarcarlo. Queriendo que ella no llore, queriendo que ella no haga, que ella no esté sufriendo, queriendo ayudarle, que si es un problema económico. Hay una codependencia muy fuerte en aquellas personas que son dependientes económicamente, ¿sí? Y que a veces también el codependiente dice, no te preocupes, todo va a estar bien, te voy a dar esto, y le empiezan a dar, y le empiezan a dar, y le empiezan a dar dinero, ¿verdad? Y también en las condiciones, por ejemplo, de salud, yo en algún momento tuve algunos pacientes, ¿verdad? Que de repente cuando yo llegaba a verlos a la casa, tenían su facultad de sus manos, tal vez estaban que no podían caminar o no podían hacer algún tipo de actividad en sí, o eran dependientes en el vestir, en el comer, en algunas cosas así. Pero cuando yo le decía, bueno, ¿y qué horas come? Yo soy fisioterapeuta también de primera profesión, y pues vemos mucho esta parte de las actividades de la vida diaria, que es comer, bañarse, vestirnos, y de repente miraba que le estaban dando de comer en la boca al paciente, y esos pacientes tenemos muchos. Y posiblemente, no sé, muchos aquí en las carreras en las cuales están, vayan a tener
ya sea como paciente o un familiar en esta situación, porque todos somos potencialmente personas con discapacidad, podemos serlo en algún momento de nuestra vida o tener un familiar. O con una enfermedad X, el cáncer y otro tipo de enfermedades que son crónicas. Y de repente caemos en esta codependencia porque de tanto que queremos ayudarle, lo hacemos dependiente. Y entonces estas personas que yo llegaba a visitar no podían alimentarse si tenían sus manos bien. Y a enseñarles desde esa parte y de repente el cuidador me decía, ay no, pobrecito, ¿verdad? Porque no, es que hay que darle mejor porque le cuesta, mire que no puede cortar. ¿Sí? Y por eso es que es una actitud obsesiva compulsiva y el control hacia otras personas y relaciones. Lo mismo pasa con las parejas. ¿Sí? Como en esta imagen que tenemos ahí, amarrados, ¿sí? Amarrados. Y a veces las personas que son codependientes, perdón, es más por su propia inseguridad que tratan de controlar a las otras personas. Entonces hay que ir determinando bien, bueno, si yo soy la persona, soy dependiente o soy codependiente, o estoy cayendo de repente en ambas, ¿no? O cuándo soy dependiente y cuándo soy codependiente, o sea, en qué situaciones o con qué personas. Y dice que esta palabra de codependencia tiene su historia y empieza desde pues siglos anteriores, cuando el término se acuña realmente cuando pues habían estas conductas ya alcohólicas o ya existía el alcoholismo, sobre todo en Estados Unidos, y que en algún momento empiezan a reunirse las mujeres, parejas, esposas de aquellos hombres que se reunían, ¿verdad? Y a echarse sus traguitos, ¿verdad? Y todo en la parte social, pero que iban desarrollando una parte de alcoholismo. Y ahí también no me voy a meter mucho porque esto ya es un tema un poco más de lo que es adicciones, alcoholismo, ¿verdad? Como tal. Pero hay una historia en esto donde empiezan esas mujeres a ver de que realmente ellas necesitaban también el apoyo, o las personas que atendían Alcohólicos Anónimos empezaban a necesitar de que también las mujeres que estaban con estos hombres alcohólicos empezaran a tener como más influencia positiva hacia el alcoholismo, es decir, que no fuesen personas que más bien influyeran a que la persona tomara más. Porque, ay, de repente, ay, es que, verdad, amanecía de resaca, por decir algo, y la mujer era un solo contumerio y no, y tenía derecho, y más bien les fomentaban la adicción, ¿sí? Y también se empezaron a dar cuenta las personas que trataban toda esta parte del alcoholismo, que esas personas que familiares, porque no solo mujeres, sino que habían familiares, sufrían mucho por la parte de la adicción del alcohólico. Y que pues hasta cierto punto se volvían codependientes y más bien fomentaban más el alcoholismo. Por acá después yo les voy a compartir esta presentación, está en línea, ustedes la pueden acceder y aquí ustedes van a poder ver, hay una tesis, un estudio que se hizo muy interesante donde van a poder ver parte de la información de hoy, van a poder ver otras historias y otras cosas que están relacionadas con esta temática. Entonces, para que ustedes la puedan leer como más detenidamente y aprender un poquito desde dónde viene esa palabra de codependencia. Pero, pues así, como les comentaba, históricamente se inicia esta palabra, ¿no? En la parte de las adicciones, y si ustedes buscan información, ustedes van a ir viendo de que sí hay mucha, pues la palabra se relaciona mucho con la parte de adicción, pero hoy estamos aquí hablando de algo que hasta ahora también recientemente hemos visto que esa palabra de codependencia se ha extendido mucho más a un problema relacional, ¿sí? De relaciones interpersonales. Y por eso podemos decir
incluso hasta hay un libro, ¿verdad? Que se llama La Nueva Codependencia, que justo es caracterizada por constantes episodios de insatisfacción y sufrimiento personal. Miren bien aquí esta palabra, ¿verdad? Constantes episodios. Es decir, que es algo que se me repite y repite y repite. Yo a veces en la consulta tengo a personas que llegan, es que yo no sé por qué atraigo tanto a las mismas personas o al mismo tipo de personas, digamos, ¿no? O sea, es una realidad que a veces nos pasa en nuestra consulta. Y al mismo tiempo es que yo sufro mucho porque por mi papá, por mi mamá, por mi pareja, por mi prima, por mi amiga, ¿sí? Porque es que siento que no le puedo ayudar y se frustra. Y es aquella insatisfacción constante porque cada cosa que le pasa a la persona o a las personas de las cuales puedo ser codependiente, me frustra porque no logro satisfacer las necesidades que tienen las otras personas. Y justamente es ahí donde se centra esa persona, en su pareja o en otras personas cercanas, ¿verdad? Como hermanos, hijos, y dejando a un lado las necesidades propias, ¿no? Aquí es bien importante que entender siempre, aparte de que son episodios constantes, que hay una insatisfacción personal porque no podemos cumplirla y atender las necesidades de los demás, también se vuelve compulsivo, ¿sí? Compulsivo, es decir, no puedo escuchar que a mi amigo o a mi pareja o a mi mamá o a mi hijo algo le pasó porque ¡bum! Ahí uno está. Y ya le queremos empezar a resolver los problemas compulsivamente e incluso si no los tiene. Son personas que siempre están queriendo ver qué le falta al otro para poder suplir esa necesidad. Y esto hace una vida demasiado dolorosa, demasiado sufrida para las personas que son codependientes pues si estamos en un entorno también familiar, pues vamos a ir también teniendo una familia disfuncional. Y lo peor es que a veces creemos que tenemos una familia funcional o que no pasa nada porque todo está bien. Porque uno de los rasgos, que ya más adelantito lo menciono, es que el codependiente no acepta que tiene la codependencia y no acepta de que su comportamiento no es el adecuado y no es sano para las otras personas, ni para él mismo, ¿verdad? Bien, en cuanto a esto, entonces, yo aquí pongo 4 características que me parecieron como relevantes en este sentido, pero hay muchas más características que tienen las personas que son codependientes o que podemos pensar que si nosotros somos los codependientes o que yo tengo dudas, ¿verdad? Todas aquellas personas que empezaron a contestar y que decían, bueno, yo creo que puedo ser codependiente, pues hacerse estas preguntas, ¿verdad? Uno es, ¿sacrifico mi tiempo o incluso el dinero para resolver los problemas de los otros? Yo entiendo que hay solidaridad, entendemos que hay... ¿cómo se llama? Que a veces nos podemos sacrificar algunas cosas por darle lo mejor a nuestros hijos o darle lo mejor a nuestra pareja o darle lo mejor a nuestra familia o a un amigo para que pueda salir de una situación difícil. Pero que ya esto se vuelva compulsivo y que cada vez que estemos en esto empieza a sacrificar más su tiempo, ¿verdad? Para resolver ese problema, pues entonces ahí es donde debemos de pensar un poquito más. La persona codependiente, y fíjense bien que no digo codependiente o el codependiente o la codependiente. Siempre recordemos de decir la persona, porque antes de solo etiquetar es persona. Y como persona, pues también está aprendiendo a manejar sus emociones y posiblemente sus relaciones interpersonales.
Y tal vez el día de hoy muchos se están dando cuenta de que si están siendo o no codependientes o que otra persona está siendo codependiente. Porque esto viene desde mucho atrás o de mi educación también. ¿Qué educación he tenido? Y nunca es tarde para ir modificando todos estos comportamientos e ir aprendiendo, reaprender, desaprender cosas que nosotros hemos ido aprendiendo a través de los pasos, de los años. Y en este aspecto también tenemos que hacer un análisis. ¿Cuántas veces ignoro mis propios problemas y le doy más énfasis a los problemas de los demás o de los que me rodean? ¿Cuánto tiempo invierto para querer solucionarle los problemas a los demás, por ejemplo? Entonces, un tercer punto o característica importante es que estas personas, como ya tienen una conducta compulsiva y repetitiva inclusive, son personas que tienden a relacionarse con gente que tiene problemas afectivos, sociales, familiares o financieros. Es decir, con cualquier tipo de persona, con cualquier problema que tenga, generalmente se tiende a relacionar. No es que esté malo, vuelvo a insistir, pero el problema es cuando lo hacemos compulsivamente y no podemos ignorar esa problemática y queremos ayudarle a todo el mundo. Y un punto muy interesante que yo digo, bueno, pero ¿qué tiene de malo sentirse feliz porque le ayude a alguien a resolver un problema? Pues no, no es malo, ¿no? Y eso de malo, correcto, incorrecto, bueno, es bien subjetivo también. Pero no es saludable, yo siempre hablo más de lo de saludable. Es saludable ayudar a las demás personas. La solidaridad es un valor muy importante y todos aquí hemos sido solidarios en algún momento de nuestras vidas. Ahorita en pandemia la solidaridad se volvió también importante. Y en muchas ocasiones yo sé que todos hemos sido solidarios, comprometidos, hemos ayudado y nos sentimos satisfechos y felices porque ayudamos a los demás. ¿Verdad? Pero a veces cuando ya ayudamos creyendo de que lo hago porque es amor, claro, yo puedo amar a alguien y ayudarlo, perfecto. Pero vuelvo a insistir en esa parte, cuando ya es algo compulsivo, cuando ya es algo que me hace sufrir, cuando ya es algo que de repente no le pude ayudar porque no estaba en mis manos, porque no tenía el dinero para prestárselo, porque no podía solventar que de repente lo dejó el novio y yo quería estar ahí para poder apoyar a la amiga. Y quedo con aquel afro de que no lo ayudé, y de repente empiezan las personas a tener episodios de depresión, de ansiedad, de que solo están pensando compulsivamente en que no le pude ayudar y que no es amor, pues eso no es amor. Así que los límites aquí también son bien importantes, saber hasta dónde yo puedo llegar con una persona y poder ayudar. Y bueno, a veces nos encontramos en ciertas situaciones o ciertos pensamientos porque la codependencia o esa actitud codependiente está formada por tres cosas. Los pensamientos, los sentimientos o emociones y lo que yo con la conducta que yo voy teniendo posterior, ¿no? O sea, son tres elementos que en todas nuestro diario vivir vamos a tener siempre. Yo pienso, yo siento y yo hago. Siempre. Entonces, pensemos un poquito, y ahí empezamos con lo primero. Bueno, ¿qué estoy pensando ante esta situación o ante esta persona específicamente? Tengo que satisfacerlos a todos. La persona que es codependiente quiere hacer que todo el mundo esté feliz. Y cuando no lo logra satisfacer, se siente tan frustrado e incluso
empieza otro pensamiento, es mi culpa. Fue mi culpa, me siento mal porque no lo hice feliz, porque no lo pude ayudar, porque no le di lo que quería, porque no le gustó. Y empezamos a tener una cadena de pensamientos en relación a todo esto. Y me empiezo entonces, viene la segunda parte, a sentir. Yo nunca digo mal ni bien, porque eso no son sentimientos, sino que a sentirme inferior, a sentirme que no valgo nada, a sentirme que soy un mal hijo, o mala hija, o un mal esposo, o mala esposa. Y entonces aquí ya venimos y vamos viendo que esto se va volviendo un círculo, ¿no? Entonces de repente cuando ya me siento así, me aíslo o más bien trato de satisfacer más y de buscar otras formas de satisfacer, lo cual me lleva a un agotamiento emocional bárbaro, inclusive pues a caer en algún tipo de trastorno ya a nivel de salud mental, como la depresión, la ansiedad, los ataques de pánico y otro tipo de conductas que también podemos llegar a tener. Entonces, estos pensamientos es bien importante identificar. ¿Qué pensamientos estoy teniendo? Si están más o menos relacionados a lo que hemos ido hablando. Esto de te necesito para ser feliz, me hace sentir que valgo, siento que sus problemas son míos, ¿sí? Entonces, todo eso es importante. Pensar y analizar qué estoy pensando, cómo estoy pensando, porque en base a esos pensamientos también me voy a sentir y voy a actuar. Y eso ya nos va a hacer tener un poco más de conciencia de si somos o no codependientes, porque aunque no lo seamos en este momento, pues no sabemos en el transcurso de la vida. Y no sabemos si hemos sido también codependientes y ahora van a decir, oh, no, ya sí, en esta relación fui codependiente, pero en esta otra no. O de repente estoy siendo codependiente en todas mis relaciones. ¿Qué causa este tipo de pues actitudes y esta codependencia emocional como tal? Hay muchas cosas. Las adicciones, sí, definitivamente. Una persona que tiene una adicción, pues a veces los familiares tienden a ser codependientes de esa persona. También podemos tener las causas, pues puede haber un autoconcepto muy pobre, muy bajo. Yo no me siento inferior, eso es lo que piensa a veces la persona codependiente. Se siente inferior, yo no sirvo para nada, o qué barbaridad, no puedo hacer las cosas bien, nunca hago nada bien, todo el mundo me regaña, todo el mundo. Entonces empezamos a tener un pobre autoconcepto de nosotros mismos, ¿no? Y esto puede llevar pues a otras condiciones más adelante a nivel de la salud mental. También pues la codependencia se puede aprender en el transcurso de mi infancia, de mi adolescencia. Yo puedo aprender, no porque me puse a aprender, pero si yo vi que en mi familia hubo un papá codependiente, una mamá codependiente, o a mí me enseñaron, o mi mamá era codependiente de mí, o yo de mi mamá, entonces yo ya tengo eso y ahí viene también, o vamos a mencionar una palabra que se llama el sistema de creencias. ¿Cuál es mi sistema de creencias? Pues en palabras sencillas es todo lo que yo he aprendido a cómo creo que es tanto porque mi familia me lo enseñaron o porque las experiencias me lo enseñaron. Por ejemplo, un ejemplo tal vez no nada que ver con esto, pero a mí me enseñaron que los tamalitos de elote hacen menos daño que los tamalitos, que los nacatamales, por decir. Y ese es un sistema de creencia que viene desde mi infancia. Entonces yo crezco con eso y después cuando soy adulto me doy cuenta que pues, si como con medida, ninguno de los dos me va a hacer daño. Ya, no, pero yo tenía el concepto de que tal cosa y no sé qué, ¿no? Entonces, desde ahí empieza incluso esta parte del sistema de creencias en la familia, que lógicamente lo podemos ir cambiando
y vamos quedándonos con aquellos principios, valores, cosas, pues tradiciones inclusive, que creemos y que las queremos adoptar en nuestra vida actual. Pero que también a veces tenemos que romper esquemas. También la causa puede haber habido un maltrato sexual, o maltrato, violencia, todo lo que tenga que ver, tanto a nivel sexual como también a la violencia que pueda haber en nuestra vida, ¿no? Los cuidadores, la parte de discapacidad, adultos mayores, enfermedades crónicas, también puede generarse una codependencia. Esas personas que creemos que son débiles, tener esa visión de que hay personas débiles y fuertes. Esa parte es muy interesante porque creemos siempre, es que yo quiero ser de un carácter más fuerte. Y realmente desde ahí ya empezamos a generar esa condición de codependencia en lo que hablamos y en lo que decimos y en lo que percibimos a veces de algunas situaciones. Llorar es malo, llorar es de débiles, el no llorar es de fuertes, ¿sí? Entonces ahí también empiezan a haber esas creencias en ese sentido, y hay otras situaciones que a veces pueden influir, que es el abandono por parte de los padres y madres también, ¿no? ¿Qué consecuencias entonces, para ir concluyendo, trae lo que es la codependencia? Bueno, la baja autoestima, el miedo al abandono, puede usar, entonces como no quiero que se me vaya, empiezo a suplir todas las necesidades que tenga la otra persona. Puede usar la codependencia como un beneficio también, puede cubrir, esconder y negar los sentimientos. No se dan cuenta que son codependientes porque piensan que todo está bien, y como me genera felicidad porque cubrí las necesidades de las personas, pues entonces estoy feliz con eso. Y entre otras cosas como el control, la negación, la obsesión, no poner límites, la falta de confianza, la poca comunicación que pueden haber en diferentes ámbitos. ¿Qué puede generar a las personas codependientes? Miren, una de las cosas que yo sí he visto es la ansiedad. Es impresionante cómo las personas que son codependientes generan mucha ansiedad. La misma compulsión, la obsesión, ¿no? Genera mucha ansiedad como algo muy predominante, porque se angustian, la angustia también por querer resolver aquellos problemas, y si no lo pueden resolver, ¿verdad? Eso es otro punto. Y pues aquí tenemos un listado gigantesco que no me voy a detener a cada uno, pero para que ustedes más o menos lo vayan viendo. Y sí, a veces hay un punto muy importante que sí quiero destacar. El miedo a la soledad. La persona que es codependiente tiene miedo a la soledad, que puede manifestarse de muchas formas. Sienten por lo general que van a perderlo todo, que ya su vida no va a tener sentido si la otra persona o las personas a las cuales les está ayudando se van. Entonces eso sí también es una pues fuerte, ese miedo atrapa mucho las emociones y las conductas de una persona, ¿no? Y otro aspecto social un poquito más es que generalmente cuando rompen con alguien, van con otra persona, y así sucesivamente, y bueno, esa es una conducta que a veces también se da bastante. Entonces, vamos a pensar un poquitín, vamos a pensar un poquito, y vamos a ir viendo, bueno, en algunas preguntas, qué cosas podemos tener o no tener de estas preguntas de reflexión. Confío en mí mismo y en nuestras en situaciones nuevas como me gustaría. Me siento bien respecto a mi familia. Cuando estoy en una relación que se vuelve demasiado confusa y complicada, no tengo problemas para terminarla. Tiendo a pensar más en los demás que en mí mismo. Me he estado sintiendo cansado últimamente porque todo esto al final también, ¿verdad? Como indica ahí la muchacha del video,
Dice, ah, sí, me canso y esto después de que no puedo solventar los problemas de los otros, me siento muy cansado. Me cuesta poner límites, siento que soy insuficiente para mi pareja, siento que debo controlar a mi pareja, el control en este sentido. Siento que mi pareja es ser querido, porque aquí hablamos, ya vimos que no solo es con la pareja, no puede salir adelante sin mi ayuda. Estas son algunas preguntas que nos podemos hacer para decir, bueno, si ya tengo la mayoría contestadas en que son indicativos de una codependencia, tengo que poner mucho ojo y entonces empezar a buscar ayuda. Es muy importante buscar ayuda profesional. La codependencia no se quita solita. La codependencia se tiene que trabajar mucho a nivel personal, porque recordemos que puede haber un inicio en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, en algún momento también de nuestra vida. Y pueden haber otros problemas alrededor. Y si estamos hablando de que hay una codependencia, pues la baja autoestima, todo lo que vimos anteriormente está presente y eso solo se trabaja en una atención psicológica importante para el bienestar de cada uno. A veces podemos ser codependientes en ciertos momentos con ciertas personas y pues tal vez solo fuimos en esa ocasión, pero también siempre es importante buscar esta parte de la ayuda profesional y, o sea, no seguir en ese círculo. Y esto solo se rompe con la ayuda profesional. Hay en algunos lugares a veces hay grupos de apoyo. Igual uno se siente muy bien cuando uno comparte con personas que han vivido la misma situación. Todo eso también ayuda, pero lo ideal es empezar un trabajo también con uno mismo. Poner límites, saber hasta dónde voy a llegar con la persona que es dependiente o que creo que es dependiente de mí, de ayudar, ponerme límites a mí mismo. Hasta aquí voy a llegar a ayudar, de aquí para adelante es de la otra persona. ¿Por qué? Porque los sufrimientos son de cada quien. Aquí ya vemos ya 185, habíamos 185 personas conectadas. Mis sufrimientos nunca van a ser de ustedes, ni los de ustedes van a ser míos, gracias a Dios, ¿verdad? Porque serían 185 sufrimientos más. Y tampoco poner sufrimientos de todos o en nuestras relaciones interpersonales, ¿sí? Podemos apoyar, podemos estar allí cuando nos necesitan nuestros amigos, nuestra pareja, lo que sea, pero debemos de saber hasta dónde nosotros podemos ayudar a la persona. También pues es importante, sí, ¿verdad? Buscar ese apoyo de redes de apoyo, de familia, de amigos que nos comprendan y que nos entiendan la situación y que nos ayuden en estos momentos. Y lo otro muy importante es ejercitarse, buena alimentación, el buen sueño y otro tipo de cosas. La atención física es muy importante porque una persona codependiente tiende a sacrificar mucho su salud física también. Tener en cuenta que no, la diferencia entre apoyar y reparar, muy diferente. Yo no puedo solucionarle todos los problemas a los demás ni reparar cosas de los demás. Identificar si tengo patrones familiares que en algún momento también estén influyendo en estas conductas y reaprender a ayudar. ¿Cómo yo puedo ayudar asertivamente en diferentes situaciones sin comprometer ese vínculo afectivo, ese vínculo emocional en mis relaciones interpersonales, que sepamos hasta dónde tenemos que llegar? No importa si es nuestra pareja, no importa si es nuestro hijo, no importa si es nuestro papá, mamá, abuelo, personal de salud que atendemos a pacientes, tenemos que saber muy bien cuál es nuestro objetivo en cada uno de los casos. Y para finalizar, les voy a recomendar para aquellos que tienen HBO, si no, pues yo sé que ahora hay múltiples formas de buscar también este tipo de películas y series. Esta serie está muy buena. Diría yo que casi que me hago codependiente también de la serie, ¿verdad? Porque es un ejemplo vivo
de todo este tipo de conductas. Es una serie turca, muy buena, no sé si alguien la ha visto ya, muy fuerte, eso sí, ¿verdad? Tienen, ¿cómo se llama? Muy fuerte en el sentido de las conductas en sí, de codependencia y de dependencia que hay en estas relaciones interpersonales que están teniendo como amigos, como parejas, como suegra, como suegro, como abuelo, como nieto. O sea, es impresionante cómo habla de toda esta parte de las relaciones interpersonales y esa dependencia relacional. Así que si la pueden ver, si la pueden buscar, es una serie bastante larga, pero que pueden, sobre todo pues aquellos que estudiamos más la parte del comportamiento humano, se las recomiendo porque es muy buena, ¿verdad? Así que van a poder ver todo este tipo de cosas, entre otros aspectos también de la psicología que está relacionada con esta temática. Así que, bueno, aquí les dejo mis redes sociales, ¿verdad? Para que ustedes me puedan seguir o cualquier cosa, pues igual poder hacer algún tipo de, pues no de intervención, porque no todo es así, ¿verdad? Sino que si hay alguna pregunta específica o algo, ¿verdad? En que podamos sugerir alguna lectura, sugerir algunos recursos también, y pues que ustedes puedan también visitar mis redes. Así que estamos a la orden y bueno, eso es todo. No sé si hay preguntas. Ok, pues después de haber escuchado la excelente participación de la licenciada, muchísimas gracias. Vamos a pasar al segmento de preguntas y respuestas. Por si tienen alguna, la pueden escribir en el chat, por favor. Ahora mismo les comparto la presentación con mucho gusto, claro que sí. Está en línea, así que solo tienen que entrar está en Canva, ¿verdad? Así que pueden entrar ahí y ver pues algunos documentos que les he compartido también ahí. Bueno, documentos sobre todo, ¿verdad? Ok, tenemos unos comentarios. Excelente conferencia, excelente tema, muchas gracias. Excelente, muy provechoso el tema. Acá hay una pregunta. ¿De la empatía se puede llegar a la codependencia emocional? Sí, sí, o sea, porque no ponemos límites, ¿verdad? La empatía, creo que todo el mundo, y esto voy a repetir tal vez las palabras de una colega, la licenciada María José Irías, que en algún momento nos dio una conferencia sobre empatía. Y ella nos decía que la empatía no solamente es ponerse en los pies de la otra persona, como generalmente lo manejamos. Porque aquí, ¿verdad? Yo pienso que, por ejemplo, Karen Melissa Aguilar no calza igual que Reina Sevilla, por ejemplo. Es decir, todos calzamos diferente y no podemos utilizar los mismos zapatos. Bueno, a veces si calzamos igual, pues tal vez, pero de repente no son los mismos que me gustan a mí, ¿verdad? Entonces, la empatía va más allá de ponernos en los zapatos de los demás. La empatía implica un trabajo cognitivo, un trabajo también de sentimientos y de límites. O sea, tenemos que pensar hasta dónde nosotros podemos ayudar, sentirnos empáticos, pero no puedo ayudar a la persona, ¿sí? Y la empatía no solamente es dar a la otra persona, sino es sentir que la otra persona siente el apoyo de nosotros y el entendimiento también de nosotros. Pero si nosotros, imagínense, vaya, yo como psicólogo, como fisioterapeuta, que de repente, y que nos puede pasar porque sí, en mis momentos cuando iba iniciando mis profesiones, ay, a veces uno quería ayudarle a todos los pacientes que uno pudiera y uno se frustraba y a veces me causaba sufrimiento. Pero a medida que uno va madurando, que uno va aprendiendo de las emociones y que va aprendiendo a manejar todo ese tipo de emociones, uno también se va dando cuenta que tenemos límites para poder ayudar.
Entonces, sí, no confundamos, una cosa es la empatía, ¿sí? Una cosa es la empatía y otra cosa ya es llegar a ser codependiente. Entonces, sí tenemos que tener bien claro qué es la empatía para determinar si es mi situación, hasta dónde yo estoy llegando con la codependencia. Tenemos otra pregunta. ¿Qué pasa cuando la persona codependiente se rehúsa a ver su situación personal? Miren, qué pregunta más difícil. Porque cuando me hacen ese tipo de preguntas, siempre les digo, pues es que a veces, claro, la persona tiene que querer cambiar, ¿sí? Tiene que primero concientizarse de que algo no está bien. En este caso, a veces las personas que estamos externas a esa persona podemos ir persuadiendo, podemos ir viendo que cómo podemos apoyarla para que se dé cuenta de que no está en una relación sana, ¿no? Si no quiere, es bien difícil y eso es una de las limitantes en este sentido, porque la persona codependiente no se da cuenta de que está siendo codependiente. De hecho, muchos de acá posiblemente ni conocen la palabra codependiente o ni uno se imagina que uno puede ser codependiente hasta que de repente pasan situaciones donde tal vez la persona abre los ojos y dice, no puedo seguir así, ¿verdad? Lastimosamente, muchas personas se dan cuenta y ahí empiezan a tener un cambio, ¿no? Con estas situaciones de vida. Pero si estamos alrededor de una persona que es codependiente, pues a veces es ayudarle a encontrar la información primero correcta para que se informe, ¿verdad? Porque lo primero que debe hacer es tener conciencia de que sí hay un problema de codependencia en este sentido. Va a depender de muchos factores el cómo se puede apoyar a una persona que es codependiente para que pues tome acciones y que pueda tener una mejor calidad de vida a nivel físico y mental, ¿no? Ok. Aquí hay otra pregunta. ¿Se puede ser codependiente de un objeto o mascota o eso tendría otro nombre? Sí, también, claro. Aquí no hablé, hoy hablamos de la dependencia directamente emocional, ¿verdad? Con personas, por relaciones interpersonales. Pero también con una, imagínense que la mascota, o sea, queremos suplirle toda la mascota, también se podría, ¿no? Hablar de una codependencia en ese sentido. Así como hay una codependencia con el alcohol, ¿sí? ¿Verdad? Que ya es hacia el dependiente. Entonces, siempre que haya algo que dependa de nosotros, puede haber una codependencia, definitivamente. A ver, dice, ¿cómo puede uno ayudarle a una persona que sufre codependencia, que puede estar renuente a salir de esta situación? Ok, bueno, va a depender mucho del vínculo emocional que también uno que quiere apoyar a la persona o ayudarla en ese aspecto. Depende mucho del vínculo en relación a esto, si es mi papá, si es mi mamá, si es mi hijo, si es de quién, ¿verdad? En primer lugar, eso, estar muy claros también del rol que pues estamos teniendo en esa relación interpersonal, ¿sí? Vuelvo a insistir en la parte de informar a las personas. La psicoeducación es muy importante en todo esto. La persona no nos va a entender si le decimos, es que mira, o está siendo codependiente, ¿verdad? Pero si ya lo hacemos también a veces, o aprovechar aquellas pláticas, algunos momentos importantes que a veces se dan, que la persona tiene un poquito más de apertura. Poder también hablar pero con propiedad del tema, porque generalmente lo que hacemos es que me llega a llorar porque el otro no se dejó ayudar o porque no puede suplirle la necesidad y me llega a mí frustrado, ¿verdad? Y etcétera, y diciendo que no sirve para nada y de que es la culpa de él y todo.
Y en ese momento a veces lo que nosotros hacemos es empezar a reír, mira, yo te dije que vos estás dejando mucho el dinero en esa persona o estás gastando o de repente miras que no te valora, ¿sí? O solo te busca cuando puede y empezamos a regañar y a querer hacer entender a la persona con solo cosas negativas. Yo pienso que lo primero es escucharlos. Y ahí entra la empatía, ¿sí? Ahí entra la empatía, esa escucha activa. Porque tal vez nosotros no entendemos lo que siente, pero si entendemos la codependencia, le vamos a poder apoyar más. Entonces, la escucha activa, tratar de informarlo, si ya tenemos alguna información, y persuadirlo para ver de qué forma puede buscar ayuda profesional. Porque nosotros como personas independientes, amigos, no lo vamos a ayudar, ¿sí? Entonces, a veces, pues, han habido casos que de repente me llegan a mi consulta y me dicen, no, mire, es que mi mamá me dijo que viniera aquí a la consulta porque ella cree que yo tengo tal problema, o mi esposo o mi esposa. Y yo le digo, no, pero usted está aquí porque quiere o no, ¿verdad? Porque yo no la puedo atender si alguien la mandó. O sea, la persona tiene que estar ahí, ¿no? Que quiere. Entonces, no, fíjese que sí, al final, porque yo creo que, ¿sí? Y tal vez en esas sesiones pues ya se va dando cuenta la persona que sí, y me ha pasado, ¿no? O sea, la persona se queda en sus sesiones y va comprendiendo que sí es una persona codependiente, ¿verdad? Pero así como igual, de repente cuando uno confronta, no nos gusta, ¿verdad? Así que también pongámonos límites hacia dónde podemos ayudar y acompañemos a la persona, escuchémosla, seamos empáticas e informémonos mal del tema definitivamente para poder entonces ayudar un poquito más. Ok. ¿Alguien codependiente puede estar interesado solo en que los demás se preocupen por ella? No, porque al contrario, esa sería ya una dependencia emocional. Es decir, si yo quiero que todo el mundo se preocupe por mí, ya es otra cosa, ya más yo dependo de los demás. La codependencia, recordemos, es que yo quiero más bien ayudar a todos los demás. Y por último soy yo no quiero que nadie se fije en mí, ni quiero que me atienda, ¿sí? Entonces, eso tenemos que tenerlo bien claro. ¿En qué punto estamos? ¿Somos dependientes emocionales o es una dependencia emocional o es una codependencia emocional? A veces podemos tener las dos, no les voy a negar, porque sí podemos ser muy codependientes hacia otras personas, ¿no? Y de repente dependientes de otras, nosotros mismos. Entonces, todo esto, maraña, se tiene que desenredar un poco más y ya nos está afectando muchísimo, pues desenredarlo un poco más en la parte de la psicoterapia, ¿no? Como tal. Okay. ¿De qué manera se le puede ayudar a una persona que tiene codependencia económica, que se rehúsa a depender de sí misma porque tiene muchos prejuicios, pero no tiene la capacidad de elaborar? Perdón, vuélvame a repetir porque ahí no entendí lo de la codependencia. No miro la pregunta. ¿De qué manera se le puede ayudar a una persona que tiene codependencia económica, que se rehúsa a depender de sí misma porque tiene muchos prejuicios, que no tiene la capacidad de elaborar? Codependencia económica, o sea que es más, entendería que es alguien que ocupa más ayuda a nivel económico. Bueno, no sé si es así, ¿verdad? Porque recordemos, vuelvo a insistir en esa parte, el codependiente tiende a ayudar a los demás sin límites. En palabras más cortas y más corto el concepto. Si soy codependiente, yo voy a dar todo por la otra persona. Incluso me quedo en la lipidia, pero yo ayudo a los demás y eso me hace feliz. Eso es ser codependiente, ¿ok? No digo que esté malo hacerlo eso porque de repente en algún momento podemos haber hecho esa situación, pero fue porque pues era una necesidad. El problema es, insisto, en cuando son persistentes esas conductas, ahí es donde ya sí estamos hablando de un problema bastante serio, que por lo general así lo es. Es muy raro que sea una situación única, ¿no? O sea, eso no va a pasar, porque a veces son situaciones únicas que las sabe manejar la persona y nunca más vuelve a ser
codependientes, ¿verdad? Entonces, no me quedo tal vez ahí, no sé si el concepto todavía se había entendido muy bien o no entendí muy bien la pregunta. Si no, la puedo volver a reformular para contestarse. Ok. Aquí hay otra pregunta. ¿Qué género tiende a ser más codependiente? Bueno, estadísticamente hablando, ¿verdad? Y en algunos estudios que se han realizado, ¿verdad? Y vamos a hablar de hombre y mujer primeramente, ¿no? Porque para mí no es tanto el género, sino las conductas que tienen esas personas. Ahora, tradicionalmente por el rol que generalmente, socialmente se nos ha dado a hombres o a mujeres, sí hay estadísticas en donde se habla de que hay más hombres codependientes que mujeres, por decirlo en una pareja, ¿no? Pero realmente depende más, no sé si es hombre o mujer, porque también hay codependencias entre mujer y mujer, entre amistades. Hay codependencias entre madre e hija, ¿sí? Entonces va a depender de la situación que se da en este momento, ¿sí? Y en el momento pues en que estamos de la codependencia y quién es el codependiente, empezando por ahí, y el por qué es el codependiente. En el caso de, por ejemplo, la ayuda que uno da a un hijo, pues siempre, pues las madres o los padres, ¿verdad? Dan la ayuda independientemente, ¿no? Estoy haciendo una tarea o estoy haciendo una actividad de la escuela, pero de repente la mamá se frustra mucho porque su hijo no sacó la mejor nota y ay, es que no le ayudé y yo no pude. Eso es una codependencia. Entonces, vuelvo a insistir, no es tanto en sí el rol que nos han encomendado en cuanto a género, hablando, sino también la situación que nos está tocando vivir. Yo, sinceramente, lo he visto en ambos géneros, con hombre, mujer, como también pues en todos los otros géneros que también conocemos, ¿verdad? Es decir, depende mucho de la relación interpersonal más que del género como tal. Y de la personalidad, perdón. También eso es mucho, ¿verdad? De quién es el dominante y quién es el más sumiso. Ok. ¿Cree que las madres solteras tengan mayor o menor nivel de codependencia hacia sus hijos? Las mamás, Sí, específicamente, las madres solteras. Sí, así se le pregunta. Las madres solteras. Ok. No puedo generalizar, ¿sí? No se puede generalizar, porque así como hay madres solteras que han criado muy independiente a sus hijos, ¿verdad? Hay madres que tienen una pareja y que son súper codependientes de sus hijos. No pueden ver que les pase nada porque ya están queriendo pues solventar lo que les ha pasado. Es decir, no hay una diferencia. Lo que hace en sí como tal, lo que hace una diferencia es cómo me criaron, cómo aprendí a relacionarme, cómo aprendí también esa parte de hijo y hija, ¿verdad? O hijo hablando en general. Esa es más depende de cómo yo estoy o cómo yo aprendí también de mis antepasados. Recordemos que pasan varios fenómenos cuando somos hijos y que nos convertimos en padres. Uno, o repetimos las mismas conductas de nuestros papás o nuestros padres en general o pues simplemente, ¿cómo se llama? Decidimos no hacerlo, ¿sí? O de repente empezamos como la mitad sí y la mitad no, ¿verdad?
Entonces, todo va a depender mucho más de esa crianza, de la personalidad, si son personas que han sido más dependientes, si son personas que son miedosas, si son personas que son más ansiosas. Hay otros rasgos de personalidad que van a depender de cómo pues, crían a sus hijos, ¿no? Pero no puedo decir ni aseverar de que por ser madre soltera, porque eso ya caeríamos en una generalización y no es así. Hay que estudiar cada caso específicamente. Ok. Una persona que nunca dice no, al momento de que le piden favores, ella siempre cede. ¿Cómo enseñarle a establecer esos límites? A saber decir no sin sentirse mal. Ok. Fíjense que aquí vamos a hablar, o hay que separar un poco, aunque sí tiene mucho que ver con la codependencia, y hay algo que se llama asertividad. La asertividad es una habilidad social. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes todos aquí cuando entraron me dio mucho gusto que buenos días, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Y me empezaron a saludar y eso se sintió bonito, ¿verdad? Porque eso es parte de una habilidad social de saludar cuando entramos, ¿no? Cuando llegamos a un lugar o de despedirnos. Aparte de ser una, pues, digamos, norma de convivencia, pues es algo muy bonito y es una habilidad. No todo el mundo lo tiene. Hay personas que nos saludan, hay personas que les cuesta hablar, hay personas que les cuesta incluso pedir un favor. Voy al supermercado y quiero comprar algo y no había del producto, pero puede ser que haya en la bodega y la persona se bloquea y no puede preguntar, ¿verdad? Y ahí hablamos pues de otros temas, como esas fobias sociales o a veces esa ansiedad no que da este tipo de cosas. Todo eso son habilidades sociales, pero dentro de las habilidades sociales hay habilidades básicas, habilidades como más medias, habilidades más complejas, habilidades sociales. Dentro de las habilidades sociales ya más complejas está la asertividad. ¿Qué es la asertividad? Bueno, es aprender a decir lo que yo pienso, lo que yo siento y a defender, como quien dice, mis derechos, pero sin pelear, ¿verdad? Es decir, sin quedarme callado, que es un extremo, y sin ser agresivo, que es el otro. Sino es mantener un equilibrio, ¿ok? Es mantener un equilibrio. Esa es la asertividad, saberme comunicar con asertividad, y precisamente el decir que no es parte de esa habilidad, ¿sí? Entonces, claro, el codependiente va a tener que aprender a trabajar la asertividad. No nacemos asertivos jóvenes, y no, más jóvenes y otros que estamos en edades medias, ¿no? Pero también somos jóvenes que estamos ahí aquí. Tenemos que aprender a hacer, esa es una habilidad. Y como toda habilidad se practica. ¿Cómo se practica? En el diario vivir. Aprendiendo también de lo que es la asertividad y cómo podemos ser asertivos. Entonces, primero, empezar con esa parte de la asertividad. Para desprendernos un poco de ese no poder decir no, es ser asertivo en primer lugar. Ser asertivo le va a llevar a esa parte de límites, porque pongo límites, inmediatamente se ponen esos límites. Y también ser asertivo significa no con solo los demás, sino que conmigo mismo estoy siendo asertivo, me estoy poniendo límites y por lo tanto no me voy a sentir mal si yo practico la asertividad en todo momento, en estos momentos. Entonces, le recomiendo a quien hizo la pregunta que busque sobre asertividad, y esto le va a ayudar bastante para poder no sentirse mal y con culpas, que las culpas también serían otro tema aparte para todo esto. Okay. ¿La codependencia puede ser un sinónimo de algún miedo a la soledad? No sinónimo, porque ahí estamos hablando de pues palabras iguales, ¿verdad? Pero es parte de la codependencia. Sí, puede haber miedo a la soledad. Es parte de los sentimientos que genera la codependencia. Recordemos siempre en todo esto que hay pensamientos. La codependencia me genera ciertos pensamientos, la codependencia me genera ciertos sentimientos y la codependencia hace que, tengo ciertas conductas cuando soy codependiente.
El miedo es parte precisamente de ese segundo punto, que es lo que son los sentimientos, ¿verdad? Entonces, no es un sinónimo, porque el miedo a la soledad lo pueden tener muchas otras personas, por ejemplo, las personas con depresión, las personas que tienen algunos otros problemas afectivos o trastornos de personalidad, las personas que están en otros contextos, digamos, de violencia en sí, o de dependencia también emocional. Entonces, no es sinónimo, porque está pues como un rasgo, como un síntoma dentro de varias otras cosas. Y tenemos una última pregunta. ¿Existe la codependencia en el tema religioso y por qué? Ok, vuelvo en este sentido a canalizar un poquito estas ideas, ¿no? Recordemos que la codependencia es esa necesidad desmedida por solventarle los problemas a los otros. Entonces, la dependencia emocional o la dependencia hacia lo religioso sí puede existir, ¿sí? Es decir, yo no hago nada si yo no estoy en esta parte religiosa, o todo es alrededor de la parte religiosa, pero no es que andamos buscando ayudar ni solventar a los demás. Entonces, más en el tema religioso, yo en lo particular pensaría que estamos hablando de una dependencia, así como podemos tener una dependencia hacia, por ejemplo, una adicción hacia la parte de las tecnologías, ¿verdad? Que también es parte de la dependencia que podemos tener, o que ya son situaciones. Ahora, definitivamente, si esta parte religiosa me lleva a querer solventar toda la cuestión también religiosa, entonces, pues sí, ¿verdad? Se podría decir de que puede haber algún tipo de codependencia, pero ahí habría que estudiar un poquito más la pregunta, o hacerlo un poquito más específico para solventar algunas cosas, ¿verdad? Pero siempre hay que tener bien en claro si es dependencia de lo que estamos hablando o si es codependencia, ¿verdad? De lo que estamos hablando, ¿sí? Muchas gracias, licenciada. Y espero que todas sus consultas hayan sido respondidas por parte de la licenciada. Queremos agradecerle por parte del grupo por haber compartido este interesante tema, y también le queremos compartir un diploma. Bueno, licenciada, de parte de nuestro grupo de Iniciativa Psique, le otorga el presente reconocimiento a la licenciada Ethel Maldonado Molina por su participación como docente del webinar Codependencia Emocional, el cual se impartió el 2 de noviembre del 2022. Como nuestra representante del proyecto tenemos a Ana Luz Paredes, igual su respectiva firma, y nuestra asesora, que es la licenciada del proyecto, la licenciada Carol Díaz, y su respectiva firma. Bueno, muchas gracias por ese reconocimiento, ¿verdad? Y pues me encantó realmente compartir con todos y todas. Fue muy gratificante, no codependiente, pero sí muy gratificante, porque pues creo que estos espacios, yo creo mucho en ellos, y sobre todo en los jóvenes, en los adultos, ya adultos que nos acompañan, y sobre todo pues estudiantes también universitarios, que pues para mí, yo soy profesora y realmente me gusta mucho ayudar en estos temas porque hay una gran necesidad. Y sé que con la pandemia también se ha exacerbado muchas cosas, así que estoy a sus órdenes en lo que yo pueda servirles. Sobre todo también decirles a todos los participantes que si están aquí es porque vieron el anuncio, pero sigan a Iniciativa Psique, es una página muy interesante donde están informando de todos estos temas a nivel emocional, y de otros temas también. Están en Instagram y en Facebook, es verdad también. Entonces, así que muchas gracias por la invitación. Y gracias a todos.
Bueno, igual se acaba de enviar el enlace del formulario para que todos envíen sus datos ahí y se les enviará su correspondiente diploma. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes.